Bueno, Gabriel, estamos en la estación de tren de Ciudad Rodrigo, ¿no? Sí, una de las estaciones emblemáticas de la línea de Salamanca-Fuentes de Oñoro. Es una estación que, como se puede ver, es relativamente bastante nueva, pues se construyó en los años 75-77. Se construyó de nuevo porque aquí había otra anterior que tenía muchísimo más valor arquitectónico de la que tiene esta, que es una estación más funcional. La historia empezó en el 1886, que fue cuando se inauguró esta línea desde Salamanca a la Beira Alta, pasando por Fuente de Oñoro. Como sabéis y habréis oído, tenía otro ramal de penetración hacia Oporto, que se bifurcaba, mejor dicho, en la Fuente de San Esteban. Con lo cual estas estaciones de la Fuente de San Esteban, Ciudad Rodrigo y Fuente de Oñoro tienen su importancia y relevancia histórica, sobre todo pues, en el contexto ferroviario. En el año 1886 empezaron a circular los primeros trenes, como puedes imaginar, trenes pequeños, y la explotación la hacía una compañía que se creó para los efectos, que se llamaba Salamanca Frontera Portuguesa, con capital portugués fundamentalmente y francés. Uno de los personajes más interesantes y que activó la construcción de esta línea era un portugués, que habréis oído hablar de él, Henry Burnay, porque llegó a vivir en Salamanca y estaba muy ligado a lo que es el ferrocarril en Salamanca, no solamente en esta línea, sino de Medina del Campo a Salamanca. Él tuvo la concesión cuando hizo la entrega por parte del Estado español, cuando hizo la entrega de las obras, pues entregó las vías, toda la infraestructura y el material móvil, o sea, locomotoras y las máquinas. En el año 1895 es una fecha muy característica y a recordar, porque fue cuando se inició el primer tráfico de viajeros en el tren tan conocido en esta zona como es el Sudexpreso, que estuvo circulando pues prácticamente un siglo, con sus avatares. Habría épocas épocas de bélicas y tal que estuvo paralizado porque no se podía transportar ni circular. Bueno, pues en el año 1928 dio otro giro la compañía. Había tenido muchas pérdidas y los edificios de las estaciones, las infraestructuras se habían deteriorado mucho como consecuencia de que no había un mantenimiento y una conservación. En el año 1928, como recordaremos que fue ya una época en la que en España había un régimen, la dictadura de Primo de Rivera, pues bueno, se acometieron en aquella época diversas obras de infraestructura y se quiso de alguna manera volver a potenciar el ferrocarril y se constituyó la Compañía del Oeste. Y a partir de 1928 hasta 1941, con ese parón que dijimos de la guerra civil, pues estuvieron de alguna forma circulando diversos tipos de trenes, de viajeros y de mercancías y mixtos, pero con muchas dificultades, de tal manera que hubo épocas que se pensaba que había que paralizar el transporte ferroviario por la incapacidad que había económica para solventar la situación. Entonces en el 1941 se constituyó Renfe como tal y aglutinó todas las compañías, que eran varias las que circulaban por toda la red ferroviaria española. Ese fue el pistoletazo de salida para volver a reiniciar y tomar medidas para reactivar el ferrocarril. Tuvo muchísima relevancia en el ferrocarril las estaciones, porque son algo muy característico y típico, donde todo el mundo se reúne, donde todo el mundo llega a recibir a los viajeros, a despedir a los viajeros.
puntos de encuentro, de satisfacción, de lágrimas, de sorpresa. El sitio agridulce. Efectivamente. Entonces había estaciones bonitas y otras, pues bueno, más funcionales. Esta que teníamos en Ciudad Rodrigo era una estación realmente bonita, muy rural. Era diferente a las que todavía existen desde la fundación en la línea, como pueden ser las de Barbadillo, Aldehuela de la Bóveda, Espeja, que aunque está fuera de la traza, sigue existiendo como tal, como edificio ferroviario, que tiene ahora otras funciones, como una estación rural, un albergue. Pero esta de Ciudad Rodrigo tuvo otra dimensión, era más grande, era con otras particularidades dentro del propio estilo. Tenía 2 aguas, tenía hasta 3 alturas, porque en la parte de abajo, en la planta baja, era donde se daban todo tipo de servicios a los viajeros y a las mercancías para facturar, y en la parte de arriba vivían el personal ferroviario. Llegó un momento que se deterioró excesivamente, no se habían hecho rehabilitaciones. Yo la conocí, como vivía aquí en Ciudad Rodrigo y era ferroviario, pues recuerdo con mis 7 o 8 años todavía aquellos momentos que pasábamos por aquí, 9 años, jugando, correteando entre las vías, haciendo cosas que no debíamos, como niños que éramos. Y bueno, llegó un momento que decidieron pues que había que demolerla y construir esta. Yo creo que fue una decisión, desde mi punto de vista, errónea, equívoca, porque lo que es el patrimonio histórico, cultural, se debería haber conservado, y seguramente que se hubiera gastado bastante menos dinero que lo que costó hacer esta nueva. Pero bueno, las cosas son así, la historia se escribe de esta manera. ¿Y ahora dónde nos dirigimos entonces? Bueno, vamos caminando hacia uno de los monumentos, podríamos decir de alguna manera, ferroviarios, uno de los referentes de lo que fue el ferrocarril y las locomotoras antiguas de vapor. Como todos sabemos, las locomotoras de vapor pues van con el vapor del agua. Entonces, ¿dónde tomaban el agua? Pues en ciertos depósitos que estratégicamente se colocaban en las estaciones y sobre todo en las proximidades a arroyos o ríos. Ciudad Rodrigo tiene una historia importante, en otro momento podemos dilatarnos un poquito más, porque traer el agua hasta aquí suponía el traerlo desde el río Águeda. Y desde el río Águeda, todos los de Ciudad Rodrigo por lo menos sabemos dónde está, ahí en línea recta, unos 2 kilómetros de donde nos estábamos situados. Entonces hay una toma que está muy próxima que hay una caseta que se puede ver, porque además acertadamente creo que ha sido el ayuntamiento hace unos años, pues ha desbrozado el entorno y de alguna manera la ha puesto en valor. No sé si a sabiendas del significado que tenía o posiblemente porque era algo que le llamaba la atención. De cualquier manera ha sido un acierto. Desde allí había un motor, había una bomba, extraían el agua del río con una concesión, lógicamente, y no voy a pormenorizar mucho de las vicisitudes que supuso el traer el agua hasta aquí a través de esos 2 kilómetros, atravesando parcelas, huertas, que toda esa zona de Vega, y bueno, con sus cuestiones, al final todo el mundo apostaba, sobre todo en los municipios en aquella época, que tenía que haber tren, y entonces para que hubiera tren tenía que haber un depósito, que es al que nos vamos a dirigir. Es un depósito de acero, soportado mediante unos pilares, como veremos también. Estábamos en la época del hierro, todo era de hierro. En el lenguaje ferroviario le llamamos aguadas, y su función era eso, captar el agua para cuando llegasen los trenes repostar. Esto era como las gasolineras de ahora. Entonces con esta manga que tenemos ahí, que lo llamamos grúa, que es la que os comentaba antes, pues es la que la giraba, la locomotora se situaba al lado y se abría una compuerta que tiene aquí con unos contrapesos muy logrados
y abrías para que el agua cayese. La que sobraba pues iba a ese embudo y después se volvía otra vez a reutilizar. Aquí no se podía perder ni una gota de agua. Como veis, está muy bien conservado, está hecho de acero, a pesar de que no se ha vuelto a utilizar. Estoy seguro que todavía tiene algo de agua, no tiene fugas. Es una aguada pequeñita, pero vamos, tiene su interés cultural, patrimonio histórico, industrial, ferroviario, pero vamos, con todas sus señas de identidad, de la época del vapor, lógicamente. Desde aquí lanzo un SOS, que todo lo que sea patrimonio histórico, industrial, ferroviario, sea tenido en cuenta y no se destruya, sino todo lo contrario. Desde los ayuntamientos, las diputaciones, con una pequeña inversión se puede poner en valor estas joyas ferroviarias que en poco tiempo desaparecerían. Bueno, trenes por la estación de Ciudad Rodrigo pasan, como todos habréis podido observar. Lo que no pasa son trenes de viajeros. El último que pasaba por aquí era el Talgo, que venía de Lisboa, que iba hacia Hendaya, una rama, y la otra rama iba hacia Madrid. Con la pandemia se suprimió ese tráfico y actualmente no hay ningún interés por volver a restablecerlo. Como tampoco se escuchan quejas ni demandas al respecto, pues la Administración Ferroviaria considera que no es necesario. Pero por ende sí que habéis visto que pasan varios trenes de mercancías. Esta línea estratégicamente es una línea muy importante porque está en el corredor atlántico, que viene, como sabéis, de los países nórdicos hasta los puertos de Oporto y de Lisboa. Y llevan bastante mercancía en contenedores, sobre todo, para embarcar y llevarla al destino que corresponda. Nosotros, los que nos dedicamos al mantenimiento de las vías y las infraestructuras, tenemos que hacer el mismo trabajo si es para mercancías como si es para viajeros. Por eso veréis que hay cuadrillas, hay equipos de mantenimiento que trabajan en las vías y intentamos que no haya ninguna incidencia para que el tráfico, tanto de una manera como de otra, sea regular y no se vea afectado. Esa es nuestra tarea. Es un sitio que tiene un encanto especial. Las estaciones, aunque no funcionen ya como deberían funcionar, pero se respira todavía ese ambiente de gente moviéndose aquí y allá, con la emoción, la despedida, la alegría de las llegadas. Yo recuerdo aquí en Ciudad Rodrigo los veranos, esta época estival, cuando llegaba toda la gente, sobre todo del norte, a pasar las vacaciones en Ciudad Rodrigo, y era una alegría, ¿no?, recibir el tren. Sí, aparte que era algo emotivo, algo que deseabas, que esperaba, pues era una cuestión que afectaba mucho a la vida, a la sociedad en general, y sobre todo en estas áreas urbanas más pequeñas y más apartadas, como es la zona y la comarca de Ciudad Rodrigo. Pero Ciudad Rodrigo sí que tuvo su relevancia, precisamente por eso, por ser un centro comarcal que aglutinaba y posibilitaba a los viajeros poder usar el tren. Y como era una época en la que todos sabéis que hubo mucha inmigración hacia Francia, hacia Alemania, pues había trenes completos, varios trenes, y sobre todo en la época estival, que aumentaba el número por la demanda que había de viajeros hacia Portugal, porque venían muchos alemanes en esta época. Bueno, alemanes no, portugueses que trabajaban en Alemania y en Francia, y al contrario, cuando llegaba la época de la vendimia, por ejemplo, entre otras tareas, muchos de los españoles de estas zonas y de otras cogían su tren y se iban para allá. Con lo cual yo recuerdo de ver pasar por Ciudad Rodrigo y estacionarse, que se paraban y consumían en la cantina, pues compraban los caramelos, los bocadillos, las bebidas. Era un tráfico muy peculiar, aparte de los propios viajeros que tomaban y bajaban aquí en Ciudad Rodrigo.
O sea, era un punto neurálgico, efervescente, siempre había alguien, siempre era un referente para la ciudad el ferrocarril y sobre todo la estación, aquella bella estación de la que hablé hace un poquito y que ya queda solamente en nuestro recuerdo.